Hola, buenas. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Qué se cuentan? Esta es la parte 2 de mi serie de Clangen, Range Clan. Si no vieron la primera parte, les recomiendo que le echen un vistazo, así entienden mejor lo que pasa en esta. En el video anterior nos quedamos en que Russet Stripe y Beaverclaw planeaban un asesinato, Zunkeeper hacía de las suyas y se había desatado una guerra contra Hood Clan. Aparte de que Toppa parecía ser parte de una profecía. Para este video solo avancé 15 meses en el juego porque pasaron demasiadas cosas y si dejaba que pase más tiempo el video se hubiera hecho larguísimo. También activé los eventos de extinción masiva en la configuración porque sentía que el clan estaba siendo un poco muy grande como para manejarlo. De igual forma no hubieron demasiadas muertes en ningún periodo corto de tiempo. En el mes 26, Rainstar, la líder del clan, se pregunta si Zunkeeper habrá recibido algún presagio recientemente. Lo recibió, pero no era uno que quería discutir con ella, y decide charlarlo con Goospots en su lugar. El mismo día que Zunkeeper recibió el mensaje, Beaverclaw se despertó alarmado por una pesadilla que se sintió demasiado real como para ser simplemente un mal sueño. Una patrulla encuentra un aroma de Hood Clan en el territorio y deciden investigar. Terminan siendo atacados por un perro que hiere a Lighthawk. En el campamento, Pebblepaw le regaló plumas de cardenal a Russet Stripe. Este se vio indiferente ante el gesto. Momentos después, Whirlwind y Finchflight llegan corriendo al campamento. Habían encontrado un kit abandonado y necesitaban salvarlo lo antes posible. Este sería llamado Hazy Kit. Al mes siguiente, Dogpaw le pide consejos a Podtail sobre cómo entrenar mejor, ya que la guerra parece estar empeorando. Tony Speckle admite que tuvo una visión de StarClan y lo discute con Rainstar. Semanas después, Hood Clan lanzó ataques inesperados hacia Range Clan, por lo que tuvieron que cambiar sus estrategias y rutinas. Rainstar, junto con Tony Speckle y los Medicine Cats, discuten sus próximos movimientos. Rainstar está preocupada con todo lo que sucede, pero confía en que Tony Speckle sabrá qué hacer con la información que le dio StarClan. Hazypaw recibe su nombre de aprendiz en su ceremonia y Russet Stripe mantiene un ojo en este, ya que su personalidad le puede ser conveniente. Durante la reunión del próximo mes, el resto de clanes vecinos insistieron en que Hood Clan y Range Clan dieran fin a su conflicto, pero no hubo caso. Una ceremonia reconoce a dos nuevos guerreros bajo los nombres de Linkstoft y Dovenite, quienes estaban orgullosos de servir al clan. Smallpaw, Specklepaw y Alpacapaw estaban reforzando los bordes del campamento, cuando la última confiesa que siente que no pudo disfrutar de su juventud debido a la guerra. Goospots sale a recolectar hierbas cuando escucha unos ruidos extraños, y al seguirlos se encuentra con una gata que dio a luz a dos gatitos y murió durante el parto. Apenado por el descubrimiento, decide llevarlos al campamento, en donde serán bien cuidados. Estos serían Flight Kit y Daisy Kit. En el mes 30, Pebblepaw y Tony Speckle fueron secuestrados por Two-Legs, y el resto de la patrulla no pudieron alcanzarlos a tiempo. Ahora ambos están atrapados en un departamento en un pueblo cercano. Alpaca Freckle recibió su nombre de Warrior, y una patrulla de Hood Clan apareció en el borde, molestando a Murfox y Smallpaw. Ambos mantuvieron la calma, por lo que los gatos de Hood Clan eventualmente se aburrieron y se fueron. En el mes 31 era la ceremonia de Warrior de Speckleback, pero antes de que se pudiera completar, Hood Clan atacó al campamento, dejándolo mal herido y arrasando con suministros de hierbas de los Medicine Cats. Cuando se calmó el alboroto, pudieron completar la ceremonia, nombrando también a Small Watcher y Cavernheart. Bajo la luz de la luna y en soledad, Rainstar considera tener que nombrar un nuevo deputy si Tony Speckle no regresa para el mes siguiente. Mientras tanto, Tony Speckle se pregunta si algún día podrá volver, y si su cargo se mantendrá en pie cuando lo haga. Podtail y Fonfin rescatan a un gato lastimado del borde de un Thunderpath y lo llevan al campamento. Este se llama Cooper. Durante el mes 32, Zunkeeper y Whirlwind encontraron 3 kits, Snap Kit, Friends Kit y Flood Kit, y decidieron adoptarlos. Basta, por favor, ya son demasiados gatos. Fonfin estuvo evitando retirarse por mucho tiempo, pero finalmente los dolores le ganaron y Rainstar hizo una celebración en su honor, un sueño cumplido para él. Zunkeeper observa intensamente la ceremonia de Warrior de Icy Stripe, como si se estuviera cuestionando algo. A las semanas, un incendio arrasa las montañas, y casi todos pudieron escapar, a excepción de Murfox, que murió salvando a Icy Stripe.
Tony Speckle observa las estrellas desde la ventana, preguntándose si debería rendirse. Mientras que en la lejanía, Rainstar convoca una reunión para nombrar un nuevo deputy, Lighthawk. Whirlwind deja flores en la tumba de Ermin Patch. Sunkeeper estuvo escuchando voces de StarClan. Intenta ignorarlas y luego va a hablar con Beaverclaw sobre su plan, aunque parece menos convencido que antes. Al mes 33, FootClan y RangeClan parecen estar considerando ponerle fin a la guerra. Sunkeeper fue atacado por un águila que le dejó una cicatriz. Él siente que esto podría ser un mensaje de StarClan. Días después, durante una patrulla con Alpaca Freckle, otra águila casi se la lleva, pero la soltó a último momento, lo que confirmó las sospechas de Sunkeeper. Speckleback murió en una batalla contra HoodClan y Rainstar nombró a Sweet Tooth como un nuevo warrior. Tony Speckle tuvo una pesadilla que le hizo despertar en medio de la noche. Al mes siguiente, Dogpack fue atacada viciosamente por una patrulla de HoodClan, dejándola en terribles condiciones. Como si eso fuera poco, se enfermó unos días después. En la den de Elders, Funfin le dice a Sunkeeper que él era un buen gato y que lamentaba haberlo juzgado mal. Sunkeeper no sabe cómo reaccionar ante la confesión. Tony Speckle reúne coraje y hace un trato con un rogue de origen dudoso. En StarClan, Pebblepaw se arrepiente de sus decisiones y Skybounce vio el terrible futuro que se le avecinaba a Lighthawk. Este habla con Ermin Patch para que le advierta a Sparrowpelt. Zakari está preocupada y Murfox la consuela. Todo StarClan está preocupado por algo que vendrá. En el mes 35, Hazyclaw es nombrada Warrior. La herida de Cooper no parece mejorar y Sparrowpelt se pregunta qué hacer si la infección empeora. Beaverclaw nuevamente piensa en el plan y Rainstar nota que Sunkeeper está inquieto, así que lo ayuda a calmarse. Dove Knight tuvo un desacuerdo con Rainstar más tarde ese día. Russet Stripe y Beaverclaw salen a discutir de si StarClan les está dando la espalda. Un monster atropella a Icy Stripe, matándolo. Esto deja devastado a Sunkeeper. Tony Speckle, desde el patio del edificio, piensa haber visto un gato del clan, pero no más era un loner que se parecía a otro. Sunkeeper se acerca a Russet Stripe y Beaverclaw y les dice que se tienen que apurar porque tenía el presentimiento de que StarClan intentaría delatarlos. Luego de muchos meses de conflicto, HoodClan y RangeClan finalmente declaran la paz. Alpaca Freckle es trans, Cooper se mejoró, y cuando todo parecía ir bien, ¡boom!, encuentran a Podtail muerto en el territorio del clan, desatando paranoia. Algunos creen que fueron gatos de HoodClan que seguían con rencor por la guerra, y otros piensan que podría ser alguien del clan. Funfin intentó contar historias, pero notó que lo estaban ignorando. De golpe se sintió consciente de que esta era una nueva generación y que los tiempos estaban cambiando. Conocen a un loner llamado Malik, a quien se le hacen ligeramente familiares los nombres de algunos gatos del clan. Dove Knight se dislocó una pata en el mes 37. Russet Stripe se dirige a la den de medicina para comunicarle a Sunkeeper que todo estaba saliendo como planearon, pero Sunkeeper parece distante, aún pensando en la muerte de Icy Stripe. Russet Stripe demuestra su enojo ante su comportamiento y sale de la den con bronca. Tony Speckle finalmente se escapa y ahora está vagando por el bosque. Malik considera unirse a un clan, y Russet Stripe se acerca a Beaverclaw y le explica que Sunkeeper no estaría colaborando, así que ellos tendrían que encargarse de todo. Unas semanas después, Sunkeeper finalmente acepta la muerte de su hijo con la mirada en las estrellas. Vinespots se levanta llorando porque soñó con Podtail, y Snappaw recibe su nombre de aprendiz con Russet Stripe como mentor, y se pregunta si es algo bueno. Tony Speckle le agradece a un loner por dejarla quedarse una noche mientras viaja, y Russet Stripe intenta manipular a Snappaw. Durante una patrulla el próximo mes, Russet Stripe y Beaverclaw charlan sobre sus respectivos aprendices y de que tienen que convencerlos de ayudarlos a ellos y a Sunkeeper. Iban tan distraídos que no vieron al Butcher que los atacó, pero lograron escapar ilesos. Tony Speckle creyó haber visto a Funfin a la lejanía, pero no sintió ningún aroma ni pudo encontrarlo al dirigirse en su dirección. Cuando todo parecía tranquilo, durante el mes 40, encontraron a Dove Knight muerta cerca de los bordes. Esto impactó negativamente a todo el clan, pero sobre todo a sus hermanos Alpaca Freckle, Lickenspot y Linkstuft. Beaverclaw se agarró la pata en una trampa otra vez, y la herida de Cooper empeoró nuevamente, lo que hizo que Sunkeeper se cuestione si debería pedir ayuda a un Melcath de otro clan. Justo cuando habían logrado avanzar con el plan, Goospots comenzó a escuchar voces. Un monster atropelló a Daisypaw, rompiéndole la mandíbula.
En el departamento, Pulpo, quien ya prácticamente se había dado por vencido desde que Tony Speckle se fue, creyó sentir el aroma del clan ser traído por el viento, pero así como vino, desapareció enseguida, dejándole un sentimiento de vacío. En StarClan, Murfox se pelea con Dog Knight por no haber escuchado sus advertencias. A lo lejos, Sunkeeper felicita a Russet Stripe y a Beaverclaw por sus hazañas y asegura que, con el gato de la profecía fuera de su camino, el futuro se veía prometedor. Y eso sería todo por hoy. Las cosas se pusieron tremendas. Me pregunto qué va a pasar con Tony Speckle y si es que logra volver al clan y si el plan de Sunkeeper va a completarse antes de que los gatos StarClan puedan hacer algo al respecto. En fin, muchísimas gracias por ver el video y no se olviden de suscribirse para estar al tanto de la próxima parte y de apoyar el video, ya que significa mucho para mí. Nos vemos en la próxima, chao.